Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, como siempre, me emociona mucho tenerlos de vuelta, porque eso significa que están listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, a todos nos interesa y nos toca de alguna manera, las relaciones. Hoy vamos a hablar de amor, sí, ese sentimiento que nos eleva y nos hace volar, pero también de la cruda verdad que a veces se esconde detrás de él. Y cuando digo cruda verdad, me refiero a esas realidades que muchas veces evitamos, a esos desafíos que no siempre vemos en las películas románticas. Para ser más específica, hoy vamos a explorar lo que Hande Erçel, una actriz turca que admiramos mucho, ha dicho sobre las relaciones. Sé que muchos de ustedes son fans de ella, y no es para menos. Hande no solo es talentosa y hermosa, sino que también parece tener una perspectiva muy madura y realista sobre el amor y las relaciones. Así que prepárense para una conversación honesta, para reflexionar juntos y quizás, para replantearnos algunas ideas preconcebidas sobre el amor. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este tema tan interesante, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y podrán seguir conectados a esta comunidad que estamos construyendo. Suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, preparados, listos, a hablar de amor. Hande Erçel, como les decía, ha compartido en varias ocasiones sus experiencias y reflexiones sobre las relaciones, y algo que me fascina de ella es su honestidad. No tiene miedo de mostrarse vulnerable, de compartir sus aciertos y sus errores, y eso es algo que realmente valoro y que, creo, la hace aún más cercana a su público. Es como si nos dijera, miren, yo también soy humana, y en el amor, como en la vida, hay momentos de alegría y momentos de dificultad. Una de las cosas que Hande ha enfatizado, y que considero crucial para cualquier relación que aspire a ser duradera y significativa, es la importancia de la autenticidad. Ella cree firmemente que en una relación, es fundamental ser uno mismo, mostrarse tal cual somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y esta afirmación, que a primera vista puede parecer sencilla, es en realidad uno de los mayores desafíos que enfrentamos. ¿Cuántas veces por miedo al rechazo, por querer agradar a la otra persona, nos disfrazamos, ocultamos aspectos de nuestra personalidad, intentamos encajar en un molde que no nos pertenece? La autenticidad es la base sobre la cual se construye una conexión genuina. Es la única forma de que la otra persona nos ame por lo que realmente somos, y no por una versión idealizada que hemos creado. Cuando somos auténticos, permitimos que el amor florezca en su forma más pura, libre de máscaras y de falsas expectativas. Y esto, a su vez, nos libera a nosotros mismos, nos permite sentirnos cómodos en nuestra propia piel, y nos da la confianza para ser vulnerables, para mostrar nuestras debilidades sin temor. Pero, ¿cómo lograr la autenticidad en una relación? El primer paso, creo, es la autoaceptación. Debemos aprender a amarnos y a valorarnos a nosotros mismos, con nuestros errores y nuestras imperfecciones. Debemos reconocer que nadie es perfecto, y que todos tenemos aspectos que nos hacen únicos y especiales. Una vez que nos aceptamos a nosotros mismos, es mucho más fácil mostrarle al mundo, y a nuestra pareja, quiénes somos realmente. Otro aspecto fundamental que Hande ha resaltado, y que está intrínsecamente ligado a la autenticidad, es la comunicación. Y esto es crucial, ¿verdad? Una relación sin comunicación es como una planta sin agua, se marchita, se seca, pierde su vitalidad. Hay que hablar, hay que expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras frustraciones. La comunicación es el hilo conductor que une a dos personas, el puente que les permite compartir sus mundos internos. La comunicación no solo implica hablar, sino también, y quizás lo más importante, escuchar. Escuchar activamente, con atención, con empatía. Escuchar para comprender, no para responder. Intentar ponerse en el lugar del otro, entender su perspectiva, incluso cuando no estamos de acuerdo con ella. La escucha activa nos permite construir una conexión más profunda, nos da la oportunidad de conocer a nuestra pareja a un nivel más íntimo. Y por supuesto, la comunicación también implica aprender a discutir de manera constructiva. Las discusiones son inevitables en cualquier relación. No podemos pretender estar de acuerdo en todo, ni evitar los desacuerdos. Lo importante es la forma en que abordamos estos conflictos.
Debemos aprender a expresar nuestras emociones de forma clara y respetuosa, sin insultos ni descalificaciones. Debemos estar dispuestos a escuchar la opinión del otro, a ceder en algunas ocasiones, y a buscar soluciones que satisfagan a ambas partes. La comunicación, en definitiva, es un proceso continuo. Requiere práctica, paciencia y una voluntad constante de mejorar. Pero los frutos de una buena comunicación son invaluables: una mayor comprensión mutua, una mayor confianza y una relación más sólida y duradera. Otro aspecto esencial que Andy ha destacado, y que considero vital para la salud de cualquier relación, es la necesidad de la independencia. En una relación sana, cada persona debe conservar su individualidad, sus intereses, sus amigos, su espacio personal. No se trata de fusionarse en una sola entidad, sino de complementarse, de crecer juntos pero manteniendo la autonomía. La dependencia emocional es un gran enemigo del amor, una trampa de la que es difícil escapar. La independencia nos permite mantener una identidad propia, distinta a la de nuestra pareja. Nos da la libertad de perseguir nuestros propios sueños, de desarrollar nuestras habilidades, de explorar nuestros intereses. Nos permite tener una vida fuera de la relación, lo cual es esencial para nuestro bienestar emocional. Cuando dependemos de la otra persona para ser felices, estamos poniendo una presión enorme sobre ella, y eso, tarde o temprano, termina por asfixiar la relación. Nos convertimos en una carga, y la otra persona puede sentirse sofocada, incapaz de respirar. ¿Cómo fomentar la independencia en una relación? El primer paso es reconocer que cada persona tiene derecho a su propio espacio, a sus propios intereses, a sus propios amigos. Debemos respetar la individualidad de nuestra pareja, y animarla a perseguir sus sueños. Debemos aprender a confiar en que nuestra pareja es capaz de ser feliz sin nosotros, y que nuestra felicidad no depende de su presencia constante. Además, Andy también ha enfatizado la importancia de la autoestima, un pilar fundamental para construir relaciones saludables. Si no nos amamos a nosotros mismos, si no nos valoramos, difícilmente podremos amar y ser amados de manera plena y genuina. Una persona con baja autoestima busca constantemente la aprobación del otro, se siente insegura, celosa, y tiende a desarrollar relaciones tóxicas. La autoestima es la base de nuestra seguridad emocional. Es la confianza en nosotros mismos, la creencia de que somos valiosos, dignos de amor y respeto. Cuando tenemos una buena autoestima, no necesitamos la validación externa para sentirnos bien con nosotros mismos. Sabemos que somos suficientes, que somos capaces, que merecemos ser felices. ¿Cómo construir una buena autoestima? El primer paso es conocernos a nosotros mismos, identificar nuestras fortalezas y debilidades, aceptar nuestras imperfecciones. Debemos aprender a celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, y a perdonarnos por nuestros errores. Debemos rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen, y evitar a aquellas que nos critiquen y nos menosprecien. Debemos aprender a escucharnos a nosotros mismos, a atender nuestras necesidades, a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Otro aspecto crucial que Andy ha abordado es la paciencia. Las relaciones, como todo en la vida, requieren tiempo, esfuerzo y paciencia. No se construyen de la noche a la mañana. Hay que aprender a esperar, a confiar en el proceso, a superar los obstáculos juntos. Hay que ser pacientes con nosotros mismos y con la otra persona. Y por supuesto hay que estar dispuestos a perdonar, porque todos cometemos errores y nadie es perfecto. La paciencia nos permite mantener la calma en momentos de crisis, nos da la capacidad de tolerar las diferencias, y nos ayuda a perseverar a pesar de las dificultades. La paciencia es un ingrediente esencial para construir una relación duradera. Sin paciencia nos desesperamos ante el primer obstáculo, nos rendimos ante el primer desacuerdo, y no somos capaces de superar las crisis. Pero, ¿cómo cultivar la paciencia en una relación? El primer paso es recordar que todos somos diferentes, y que cada persona tiene su propio ritmo. Debemos aprender a aceptar las imperfecciones de nuestra pareja, y a no esperar que cambie de la noche a la mañana. Debemos ser comprensivos con sus errores, y estar dispuestos a darles una segunda oportunidad. Debemos practicar la empatía, y tratar de entender sus sentimientos y sus motivaciones. Algo particularmente interesante de la perspectiva de Andy es su énfasis en la importancia de establecer límites. Una relación sana se basa en el respeto mutuo, y eso implica establecer límites claros. Saber qué toleramos y qué no, comunicar nuestras necesidades de forma clara y firme.
No tener miedo a decir no cuando algo no nos hace sentir bien. Establecer límites es una forma de proteger nuestra integridad y de asegurar que la relación sea equitativa y respetuosa para ambas partes. Los límites son las líneas que definen lo que es aceptable y lo que no lo es en una relación. Son una forma de proteger nuestra autoestima, de preservar nuestra individualidad y de garantizar que se respeten nuestros derechos. Establecer límites no es egoísta, sino todo lo contrario, es una muestra de amor propio y una forma de demostrarle a la otra persona que nos valoramos y que merecemos ser tratados con respeto. A veces establecer límites puede ser difícil, porque implica enfrentar el miedo al rechazo o al conflicto. Pero a la larga es lo que nos permite construir relaciones sólidas y duraderas. ¿Cómo establecer límites de manera efectiva? El primer paso es identificar nuestras necesidades y nuestros valores. ¿Qué es lo que consideramos inaceptable en una relación? ¿Qué necesitamos para sentirnos seguros y respetados? Una vez que tenemos claras nuestras necesidades, debemos comunicarlas de forma clara y asertiva. Debemos aprender a decir no cuando algo no nos hace sentir bien, sin sentirnos culpables ni avergonzados. Y debemos estar dispuestos a defender nuestros límites, incluso si eso implica romper la relación. Además, Ande ha hablado sobre la importancia de la madurez emocional, un aspecto fundamental para el éxito de cualquier relación. Una relación no es solo un cuento de hadas, sino un trabajo en equipo. Se necesita madurez para afrontar los desafíos, para comunicarse de manera efectiva, para ser responsables de nuestros propios sentimientos y acciones. La inmadurez emocional puede manifestarse de muchas formas: celos, dependencia, manipulación, falta de compromiso. Y es algo que lamentablemente es bastante común en las relaciones. La madurez emocional implica ser capaces de gestionar nuestras emociones de forma saludable, de reconocer nuestras propias necesidades y de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Implica ser capaces de comunicarnos de forma efectiva, de resolver los conflictos de manera constructiva y de perdonar a los demás y a nosotros mismos. ¿Cómo desarrollar la madurez emocional? El primer paso es ser conscientes de nuestras propias emociones, identificar los patrones de comportamiento que nos impiden tener relaciones saludables y estar dispuestos a trabajar en nosotros mismos. Podemos buscar ayuda profesional, leer libros, asistir a talleres, o simplemente reflexionar sobre nuestras experiencias. Lo importante es estar comprometidos con nuestro crecimiento personal y dispuestos a aprender y a mejorar. Ande también ha hecho hincapié en la importancia de la individualidad. Cada persona es un universo único con sus propios sueños, metas y aspiraciones. En una relación sana, cada persona debe tener la libertad de perseguir sus propios sueños, de crecer y desarrollarse como individuo. No se trata de renunciar a uno mismo por complacer al otro, sino de apoyarse mutuamente en el camino hacia el crecimiento personal. La individualidad es lo que nos hace únicos, lo que nos diferencia de los demás. Es lo que nos da la motivación para perseguir nuestros sueños, para explorar nuestras pasiones, para crecer como personas. En una relación sana, la individualidad de cada persona debe ser celebrada y respetada. ¿Cómo fomentar la individualidad en una relación? El primer paso es apoyar los sueños y las aspiraciones de nuestra pareja. Debemos animarla a perseguir sus metas, a desarrollar sus habilidades, a explorar sus intereses. Debemos estar presentes en los momentos difíciles y celebrar sus logros por pequeños que sean. Debemos aprender a respetar sus decisiones y a darle el espacio que necesita para crecer y desarrollarse. Finalmente, Ande ha transmitido la importancia de la honestidad y la transparencia. Las mentiras, por pequeñas que sean, erosionan la confianza y dañan la relación. La honestidad, por difícil que sea, es la base de cualquier relación duradera. Significa ser sinceros con nosotros mismos y con la otra persona, compartir nuestros pensamientos y sentimientos de forma abierta y transparente. No ocultar nada, no manipular, no jugar con los sentimientos del otro. La honestidad crea un ambiente de confianza y respeto mutuo. Nos permite sentirnos seguros y protegidos en la relación. Nos permite ser auténticos y mostrarle a la otra persona quiénes somos realmente. ¿Cómo practicar la honestidad en una relación? El primer paso es ser sinceros con nosotros mismos. Debemos reconocer nuestras propias emociones, nuestros propios miedos y nuestras propias necesidades. Una vez que nos conocemos a nosotros mismos, es mucho más fácil ser honestos con los demás.
Debemos aprender a comunicarnos de forma clara y transparente sin ocultar nada, sin manipular. Debemos estar dispuestos a compartir nuestros pensamientos y sentimientos, incluso si eso significa ser vulnerables. En resumen, hemos explorado algunas de las reflexiones de Anne de Herzel sobre las relaciones, centrándonos en la autenticidad, la comunicación, la independencia, la autoestima, la paciencia, los límites, la madurez emocional, la individualidad y la honestidad. Hemos visto que Anne aboga por relaciones basadas en el respeto mutuo, la aceptación, la comunicación abierta y el crecimiento personal. En otras palabras, Anne nos invita a buscar relaciones que nos hagan crecer como personas, que nos permitan ser nosotros mismos, y que nos brinden la felicidad que todos merecemos. Y como un extra, me gustaría agregar que Anne, a través de sus palabras y acciones, nos da un mensaje muy importante: las relaciones no son perfectas. Habrá momentos de alegría y momentos de dificultad. Habrá desacuerdos y conflictos. Habrá momentos en los que nos sintamos inseguros o vulnerables. Pero lo importante es que, a pesar de todo, estemos dispuestos a trabajar en la relación, a comunicarnos, a perdonar, a apoyarnos mutuamente. La clave para una relación exitosa es la perseverancia, la voluntad de aprender y de crecer juntos. Y por supuesto el amor, ese sentimiento que nos impulsa a ser mejores personas, a cuidar de los demás, y a construir un mundo más bonito y más amable. Así que espero que este vídeo les haya resultado útil e inspirador. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con las reflexiones de Anne? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme qué opinan, qué experiencias han tenido, qué consejos les han funcionado en sus relaciones. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y como siempre, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y seres queridos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.